En Juan capítulo 7, versículo 53 hasta el capítulo 8, versículo 11, vemos la historia de una mujer que fue sorprendida en adulterio, pero vemos el motivo, el propósito por la cual los fariseos querían acusar a Jesús, buscar que Jesús fallara en la ley para poder prenderle y matarlo. Los fariseos estaban furiosos porque Jesús se había declarado la fuente de agua viva, ya que cuando vamos al capítulo 7 de Juan dice claramente que Jesús dijo: el que tenga sed, venid a mí y beba de la agua de vida. Jesús estaba confesando, declarándose el agua que se menciona en Isaías capítulo 55, versículo 1 al 3, donde Dios mismo le dice a Israel, a la nación de Israel: venid a mí los que están sedientos y beban agua. Esto trajo furia a los fariseos. Por eso que los fariseos buscaron un motivo de cómo acusar a Jesús y usaron la ley para acusar a Jesús. Por eso que cuando vemos el motivo detrás del corazón de los fariseos querían prender a Jesús. Jesús tuvo que enfrentar a grupos religiosos como los fariseos, los saduceos, los celotes, los esenios, que eran los grupos separatistas en el tiempo de Jesús. Pero de todos ellos, los fariseos era el grupo religioso que más perseguía a Jesús porque querían matarlo, querían prenderle. Por eso vemos que al próximo día, la Biblia nos enseña que Jesús declaró esto en el día de reposo, cuando se había terminado la fiesta solemne que estaban celebrando. En el día de reposo, donde era prohibido trabajar y hacer cualquier cosa, los fariseos buscaron y sorprendieron a una muchacha en adulterio y se la trajeron a Jesús. Y dice la palabra del Señor que entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Jesús tenía una audiencia de fariseos, escribas, pero también tenía la audiencia de los soldados romanos. En el tiempo de Jesús, Roma le prohibía a los judíos matar a cualquier persona. Para poder matar a alguien tenían que ser enjuiciados con las leyes y políticas del imperio de Roma. Por eso que ellos buscaron la manera de cómo acusar a Jesús, y dice que agarraron a esta mujer en el mismo acto del adulterio. Pero ¿sabes una cosa? La Biblia nos enseña que cuando hicieron esto, vemos la intención. Ellos querían matar a Jesús. ¿Por qué? Buscando la manera de cómo Jesús quebrantara la ley de Moisés. Pero la Biblia nos enseña claramente en Levíticos capítulo 20, versículo 10 y en Deuteronomios capítulo 22, 22 al 24, dice claramente que tanto el hombre como la mujer que cometen el acto del adulterio, ambos tienen que ser apedreados. Por eso que cuando Jesús se inclina en rostro y comienza a escribir en el polvo de la tierra, Jesús estaba haciendo un acto que los fariseos conocían. Jesús estaba haciendo un acto que era permitido en el Mishnah, en el Talmud de Jerusalén, donde en el día de reposo era prohibido escribir con tinta en un papel porque se consideraba trabajo. Mas, sin embargo, en la tradición de los ancianos, en el Mishnah, se podía escribir en tierra porque ellos consideraban que eso no era trabajo y el viento soplaba lo que se escribía en tierra. Por eso que cuando Jesús hace este acto, Jesús le está dejando saber a los fariseos: yo conozco la ley porque yo soy la ley. Mas sin embargo, con este acto también Jesús estaba tocando su conciencia, porque tanto la mujer como los fariseos habían quebrantado la ley. La mujer quebrantó la ley con su adulterio, pero ellos quebrantaron la ley porque la ley establece de que tanto el hombre como la mujer, ambos tenían que ser apedreados, pero ellos solamente trajeron a la mujer. Aquí vemos que por medio de este acto vemos la intención de ellos. Era buscar la manera de que Jesús quebrantara la ley para ellos acusarle, pero Jesús es la ley. Jesús vino a cumplir la ley. Pero vemos algo muy interesante en esta historia, y es que tanto el que quebranta la ley como el que conoce la ley, ambos necesitan la gracia de Dios.
Y eso es lo que vemos en esta historia, que tanto los fariseos que acusaban a esta mujer como esta mujer adúltera, ambos experimentaron la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque cuando Jesús le dice: el que esté libre de pecado, tire la primera piedra, Jesús le estaba dejando saber a ellos: ustedes también quebrantaron la ley. Mas sin embargo, la gracia es para ambos, tanto el que la quebranta como el que la observa. Porque aunque la ley dice eso, pero Cristo es el cumplimiento de la ley. Termino con esto. En Colosenses capítulo 2, el apóstol Pablo nos enseña claramente que Cristo nos ha librado de los decretos del acta que estaban en contra de nosotros. Cristo crucificó la ley en el Calvario, la cumplió y nos libró de la maldición de la ley. Así que tanto el que conoce la ley como el que la quebranta, ambos necesitan la gracia de Dios. Y en esta generación yo creo que usted entienda que tanto el que peca como el que está en Cristo, ambos necesitan la gracia de Dios. Así que el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Bendiciones.